Bueno, en principio agradecer a los dueños de casa, a la gente de la Popular, de Causa, a los compañeros y compañeras que hoy están haciendo posible de que no solamente esta noche se lleve a cabo, sino todas las que vienen encarando. Y esta como último encuentro de una serie de charlas que se dieron llamar Cuerpo, Palabras y Bailongo, en el que estuvieron participando tres docentes míos, tres que fueron mis docentes, y que para mí eso ya era algo especial, y que hayan podido desplegar una partecita de todo lo que venían laburando fue un lujo. Si quieren prender las luces estaría bueno, así no se muerden los dedos y no le erran a la pizza y nos podemos mirar. Bueno, arrancó la Nati Pérez el primer viernes. Contarles que nos pasó algo muy parecido a los cuatro que participamos de esta charla. Fue que teníamos mucho miedo, o que teníamos sí, se le puede poner la palabra miedo a la previa, y que nos llevó puesto un montón de energía. Y eso habla también de esto que vamos a hablar hoy y de lo que se estuvo hablando. ¿Qué pasa cuando nos toca exponernos? ¿Qué pasó antes para que ante un lugar incluso ultra amable como este y cero juicioso se active un mecanismo de tensión, ¿no? Bueno, contarles que arrancó la Nati Pérez, mi maestra, que la Nati tiene apuntes de clases, un libro maravilloso que a mí me hizo repensar el vínculo que yo tenía con mi cuerpo. Me lo hizo en realidad no repensar, me lo hizo pensar, porque no lo había pensado antes. No es que ya lo había pensado y lo tuve que repensar. Como vengo del fútbol, se me hacía muy difícil pensarme desde el cuerpo. Bien, este libro anda circulando por Rosario y a mí me hizo muy bien. La segunda charla, el segundo encuentro, fue de la mano de Hernán Fernández, otra persona a quien tuve la suerte de conocer y quien a nivel personal me habilitó la posibilidad de ese cuerpo que yo había repensado con la Nati Pérez, empiece a habitarlo y a estar adentro y a estar vivo adentro de ese cuerpo. Era un quilombo, pero se podía. Entonces hizo que flashee en colores. El tercer encuentro fue el viernes pasado y lo convidó la Lucre, que ya no me había hecho repensar el cuerpo ni habitarlo para estar dentro, sino que con todo eso hizo que yo pueda pensar el deporte y el fútbol no solamente desde las polaridades de movimientos y resultados y expectativas que suelen instalarse con fuerzas. A ver si soy claro. En lugar de ver subir y bajar, por ejemplo, vio una multiplicidad de posibilidades y la escribió. Textos que recomiendo sobremanera. Buenas. Lo estábamos esperando. Hola. Bien. La idea de hoy es un poco festejar. Yo vine a eso. Que sucedió todo eso. Que todo eso sucedió en un lugar como este, en el que nos sentimos ultra recontra respetados desde el primer momento y que hizo posible que ese temor
que nos habitaba de exponernos sea más llevadero y tenga como una colchoneta. No sucede en todos lados, sucede en otros lados también. Pero también está bueno dejar en claro que en este lugar sucede. Así que agradecer enormemente esa posibilidad. Los compañeros de causa, aparte de estar impulsando esto, llevan adelante un proyecto deportivo de inclusión que... Buenas. Hola. Los estábamos esperando. De nada. Hola. Bueno, son todas puntas y remarcaciones, si se dice así, para que podamos, de alguna manera, constatar de que hay toda una mirada que, si bien no está en el centro de la escena, existe y está siendo llevada adelante por un montón de compañeros y compañeras hoy día. La idea del encuentro de hoy es que... Hola. Los estábamos esperando. Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Qué sorpresa. Che, esto es como el FIA de los payasos, ¿viste? Que sale uno y entran a salir y salen 89 y vos decís, ¿dónde estaban? Yo ya me di cuenta que ahí filman, nunca filman entero el auto. Siempre filman por la mitad, entonces entran por atrás. Perdón. Sí. Es verdad, estuve re flojo. Pero tenía que decirlo, porque cuando uno se da cuenta de algo, tiene la necesidad de convidarlo urgentemente. He llamado por teléfono a amigos. Bueno. La llave, ¿se puede cerrar ya con llave? No, vamos a esperar porque va a seguir cayendo gente. Bien. La idea de hoy es que la palabra circule, así que voy a hacer una pequeñita introducción y vamos a intentar, entre todos y todas, completar, desarmar, tironear lo que se nos venga en mente. La charla de hoy, cuando me dijeron que le elija un título, le puse el deporte desde una mirada de inclusión social. Y parto de la base de un último campeonato que se jugó de manera prolija antes de la pandemia, en el cual salió campeón Racing. Yo sé que acá la gran mayoría son de Newell's, pero está bueno nombrar que salió campeón Racing. No, como la del payaso recién, me comí la bardeada 2 veces. Bien. De 26 técnicos que arrancaron el torneo dirigiendo, terminaron 3. Fueron expulsados de su trabajo 23. ¿Qué sucede con eso que se da en la alta competencia? Que no sería de última un problema, ya que es un acuerdo entre adultos, si no estaría siendo mirado por un montón de hombres y mujeres de los barrios que están al frente de una institución deportiva, creyendo que esa lógica es el fútbol, o que eso que nos muestra la televisión y no lo interpela y no lo pone en discusión es el modo. En ese modo, lo que se instala con fuerza como objetivo potente es el ganar. El que no gana se tiene que ir. Se tiene que ir antes de desplegar su proyecto. ¿A qué lleva eso y qué impacto tiene, a mi gusto y al gusto de un par de compañeros y compañeras que nos sentamos a pensar el fútbol desde ese costado? A que se cambió el cartel de la entrada en enero de muchos clubes, y donde antes decía
se anotan niños de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años, ahora dice, se prueban niños de esa edad. O sea, que donde antes se buscaba algo, ahora se busca otra cosa. Eso que se busca tiene que ver con la efectividad que nos muestra la televisión y la búsqueda del triunfo por sobre todas las cosas. Eso se tradujo al deporte, al fútbol infantil, y yo lo expandiría al deporte que compite de alguna manera en algo, con esa mirada donde se busca que más allá de los pibes y pibas que participen e intenten descubrir el juego, se les exige una efectividad para que nos acerque hacia ese objetivo que se plantó con tanta potencia, que es el objetivo ganar. El niño, la niña, que se equivoque en pos de descubrir ese juego como paso lógico a conquistar ciertas cualidades o a descubrir ese juego, pone en riesgo ese objetivo. Entonces ahí empieza la selección de esos niños. Yo, habiendo hecho esta introducción, que siento que puedo continuar, me gustaría abrir la palabra desde el vamos, y que si alguien tiene para contar, interpelar, preguntar, retrucar algo en función de eso como primer pasito para arrancar y desplegar después entre todos y todas los que estemos, que hable ahora o calle para siempre. No, que plantee lo que se le ocurra. Puedo hacer silencio y mirarlos una hora si quiero, así que no jueguen conmigo. Bien. Bueno, está bien, perdí. Voy a hablar yo. Acá hay gente representativa de la institución Rosario Central, que está laburando desde unas lógicas hermosas, y está también ahí un profe que yo tuve en Newell's. Venimos de clubes que han tenido esa lógica, que se han cocinado en esa lógica. Mi papá ha sido profe de Newell durante toda su vida, y él me tradujo esta búsqueda de la efectividad. Me la tradujo desde un amor profundo y desde una lectura muy acertada, porque yo estaba en Newell's, y en Newell's el código y el lenguaje, para ir avanzando en esa especie de carrera que era la institución y el deporte, tenía que ver con la efectividad. Entonces mi viejo fue muy claro y me tradujo conceptos que tenían que ver en esa dirección. Conceptos que en su momento los puteé, me enojé, zapateé, y que con el tiempo hicieron que pueda pensar a mi viejo como parte de un sistema de creencias que nos dio de comer esa forma, y que hizo que no solamente los pibes y pibas estén bajo ese sistema de presión que busca la efectividad, sino que el profe, la capacidad del profe, va a ser hablada por cuántas victorias haya logrado en el año. Nosotros como papás y mamás, si el profe está haciendo un laburo re lindo y está desplegando un proceso amplio, lo está descubriendo él también incluso, pero sale en el fondo de la tabla, lo que vamos a decir, yo lo sé porque lo he dicho como papá y mamá, este profe no les enseña bien a los chicos. Es como una vara que se nos instaló y que hace que cuando vuelvan de jugar nuestros hijos
y cuando hayamos vuelto a jugar nosotros cuando éramos pibes, se nos pregunte, ¿y cómo salieron? El resultado ante todo. El resultado, la búsqueda del resultado sostenida por toda una población, o por casi toda, tampoco me voy a alargar a hacer estadísticas, que fue cocinada en esa mirada. Entonces hay todo un sistema que va apretando, presionando y evaluando y descartando eso que ya no funciona como antes ni nos da esa productividad. En este contexto, en esta Santa Fe, en esta Argentina hecha percha, esa forma de mirar y alojar a los pibes y las pibas es cuanto menos peligrosa. Así que, bueno, yo ahora sí me voy a callar y me gustaría que si hay alguien que le interese arrancar con algo, que avise. Profe, ahí te va a alcanzar el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, profe. Por fin pude venir a escucharte, que te lo había prometido, y cuando no lo hacía en un pueblo, lo hacía en otro y no enganchaba para alguna charla que hicieras acá en Rosario. Esta vez pude y estoy contento por eso. Te veo como muy conforme con lo que haces, muy feliz con lo que haces, y eso ya me satisface. Como docente, no como entrenador, en relación a lo que dijiste, pienso que lo peligroso es, así como esos técnicos de 26, 23 quedan afuera, con un cartel que en la puerta de los clubes diga, se prueban jugadores de 7, 8, 5, 10, 12 años, estamos condenados al fracaso. Estamos condenados a la deserción temprana de esos chicos en una vida deportiva. Porque es lo mismo, como vos bien dijiste, que reflejan lo que vemos por televisión, ese exitismo que los lleva a solo querer ganar o hacer las cosas como para ganar. Como bien dijiste, tenía que hacer tu papá para darle de comer y tu papá lo hizo muy bien. Y tu papá lo hizo muy bien. Quiero dejar esto en lo que voy a decir. Eso ya es un sistema instalado en esta Argentina hecha percha, como vos dijiste. Y lo que quiero dejar, por lo que agarré el micrófono, es de que cada uno de nosotros siempre va a tener, y nunca nadie nos puede quitar la posibilidad de elegir. Entonces, si nosotros, padres, hermanos, deportistas, docentes, profesores, entrenadores, técnicos, lo que seamos, tenemos siempre la posibilidad de elegir, bueno, vamos a saber elegir el mejor lugar a dónde llevar a nuestros chicos, vamos a poder elegir otro sistema que no sea el que está instalado y crearlo. Obviamente habrá que crear un microclima, un universo distinto, aunque sea micro, para que nuestros hijos estén bien, nuestros jóvenes, nuestros alumnos. ¿Se entendió? Clarísimo. Sí. Gracias, Kurt. Nada, y gracias por el afecto, profe, de tus palabras. ¿Alguien para acompañar las palabras que dijo el profe? La profe. Ahí va la profe. Me preguntaba, en realidad, pensando en un papá o una mamá que no está en el deporte, que no conoce, que no está en el ámbito deportivo y que de repente se interesa porque su hijo o su hija y comienza una actividad deportiva y lo manda a cualquier club que tenga cerca de su casa, sin conocer, sin saber,
y me preguntaba si hay elección al respecto, porque en la mayoría de los espacios donde se practican deportes sucede esto que vos estás relatando. Y entonces, no sé si hay lugar para la pregunta de si se puede o no elegir, digamos, es como lo que hay. Me preguntaba eso, si realmente se puede elegir, o cómo hacer, cómo generar la pregunta, sí, eso. Buenísimo. Yo siento que antes de esa afirmación y esa pregunta, que es uno tiene la posibilidad de elegir, o si existe la posibilidad de elegir, yo dimensionaría el tamaño del sistema de creencias que está. Y para mí es enorme. Y hace un montón que está instalado. Y se hace presente cada vez más en los medios de comunicación y se convierte en una única verdad. Entonces, o en la verdad más grandota, que es lo más parecido a la verdad, cuando uno está así medio que dice, bueno, si hay tanto todo el tiempo mirando para este lado y en esta dirección, debe ser así. Yo creo que no sé si hay una sola manera. Yo he pasado por los dos estadios. Luego de crisis, he llevado como papá, ahora voy a hablar, he llevado a mi hijo confiando de que ese espacio era un espacio amoroso y en un punto no me equivocaba. El profe que lo llevaba adelante tenía un gran corazón, pero estaba atravesado de todas estas contradicciones. Estaba peleando y batallando internamente hacia los papás que queríamos que nuestros críos estén felices, pero que por otro lado exigíamos de manera casi silenciosa de que ganen, porque vinculábamos la experiencia del triunfo con una mejor experiencia. Entonces, en esa batalla, ese profe que incluso respondía a una institución que por otro lado también le exige en esa dirección que tenga buenos resultados, porque los resultados tienen que ver con una buena experiencia, cuando en realidad la experiencia, desde mi experiencia vital, es simultánea al triunfo, a la derrota y al empate. Yo he crecido mucho en derrotas, he crecido mucho en victorias, no he crecido nada en derrotas y no he crecido nada en victorias. O sea que tiene que ver con cómo se desarrolló el juego y cómo yo lo habité. Pero pareciera que eso que se instaló con fuerzas hace que esos espacios conducidos por gente noble, como le pasó a mi viejo y a tantos otros, llega un momento que crean. Hay un momento en el que uno cree que eso es así y ahí empiezan los quilombos y ahí empiezan los problemas internos. Y cuando hablo de interno, hablo de esa contradicción que empieza a surfear ese profe, porque cuando gana siente que es un gran técnico y los chicos sienten que están vivenciando un proceso fabuloso, y cuando aparecen las derrotas, el profe desconfía de su capacidad. Y eso empieza a bajar y empieza a llegar de alguna manera y a acercarse a las criaturas. Entonces, yo creo sí que hay espacios que han atravesado todo ese proceso y han llegado no a un lugar de panacea o de Disneylandia, sino que siguen batallando con eso ya sabiendo que el monstruo es grande, que incluso nos dieron de comer de ese monstruo y que por momentos lo sostenemos nosotros. Entonces, en ese andar, lo que sí aparece son movimientos nobles que yo cada vez que me topo o puedo reconocerlos realmente emocionan, que tienen que ver con errar, aceptar,
que como pedagogo uno no se manejó de la mejor manera y después aparece el aprendizaje. Entonces eso está en danza con algo concreto que es la experiencia vital. Y ahí retomo la Lucre. Si uno no sabe que existe otra experiencia o que puede haber otro camino y que ese es el único camino, uno se rompe. Y ahí es donde uno incluso deja de intentar elegir y dice: mi hijo, mi hija no nacieron para este deporte. Y lo dice en voz alta mientras el niño o la niña escucha. Entonces, yo creo que estamos ante un sistema de creencias que es bravo, que es fulero y que nos convenció no solamente a las instituciones que en su momento fueron el lugar de contención de un montón de nuestra pibada, sino que nos convenció a nosotros que nunca estamos a la altura. Por eso con algunos compañeros y compañeras lo llamamos sistema de creencias, porque está no solamente en el deporte, sino en un montón de ámbitos más. Está en la cuestión estética, la hegemonía de belleza. Si las pibas no se parecen a las medidas que tiene Pampita y que Tinelli durante más de 15, 20 años nos lo dijo, y todo fue en dirección a eso como instalado como verdad, lo mismo que se reproduce en el fútbol con la victoria, se reproduce el paradigma de belleza. Entonces eso es tan grande que hace que la gran mayoría de las pibas y los pibes sientan que su cuerpo tiene algo malo. En el deporte pasa lo mismo. Si uno no sostiene un nivel de efectividad, incluso reproduciendo formas que no siente, que me ha pasado a mí en la competencia, en la charla de Hernán, él habló de habitar el movimiento desde un lugar genuino. Incluso haciendo ese esfuerzo de, bueno, esto es alta competencia, yo sé que reproduciendo esto me sostengo y me mantengo, llega un momento que cuando eso deja de estar, y cuando yo no logro estar a esa altura y ese nivel, la máquina me descarta. Bueno, eso. Hola, Kur. Quería... ¿Quién está también... hablando? ¿Quién está hablando? Es un espíritu. Hernán. Mi espíritu. Por dentro me estoy quemando. No sé si me voy a acordar lo que iba a decirte, porque es más una sensación. Pero cuando se habla de sistemas, me parece que también nos tendríamos que ubicar que todo sistema lo primero que busca es la negación de que pueda haber otra posibilidad al sistema. O sea, hace que los integrantes del sistema, o sea, a través de palabras que no se usan, a través de modos que no se usan, nos crea la imposibilidad de creer que fuera de ese sistema puede haber otro, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esa brecha? Y el sistema eso lo sabe. Esa brecha se genera cuando uno se angustia. Entonces, todos los sistemas, ya sea político, cualquier sistema, empieza a generar aparatos para que esa angustia no se manifieste. Porque la angustia es la alarma de que te está diciendo de que o sea, por otra parte, todo sistema es una respuesta a una situación de un momento. Por eso es un sistema. No es algo para siempre, ¿no? Por ejemplo, en el arte marcial se ve muy bien. Hay sistemas que usan determinadas técnicas. Esas determinadas técnicas, por ejemplo, la provincia vecina tiene sistemas que como anulan esas técnicas, ¿sí? O sea, pero por ahí viene uno, qué sé yo, viene uno de Rusia que te trae otra cosa. O sea, cada sistema busca la no posibilidad de los que están adentro del sistema de creer que existe esa posibilidad de otro sistema.
Cuando aparece la angustia es la posibilidad, pero a nosotros nos aparece la angustia y ¿qué pasa? Estoy mal, tengo algo, entonces el sistema dice, bueno, anda acá, tómate esto, pim, pim, ¿cómo te sentís? Ay, estoy mejor. Y sigo, claro, y sigo dentro del sistema. Pero la angustia, o sea, es ese motor, eso que te está diciendo, che, esto te está quedando corto. Vos ya creciste y ahora está apretadito acá, ¿no? Entonces, ¿cómo poder utilizar toda esa energía que es la angustia, todo ese momento que es la crisis, que nos hacen creer como que no hay que llegar ahí? Eso es malo. ¿Quién dice que es malo? Y el sistema. Porque si no, empezamos a buscar otras cosas y otras posibilidades y otra alternativa. Se ve eso desde siempre. O sea, cuando vivían todos en una islita y decían, si salís de la isla está el monstruo marino que te come. Entonces no salía nadie. El que salía, claro, después decía, no hay ningún monstruo, pero hay que salir. Hay que animarse a eso, ¿no? O sea, me parece que el desafío es ir hacia esa incertidumbre que da el no saber. ¿Por qué? Porque el sistema ya te da todo, te da todas las respuestas. Entonces, entre todas esas respuestas uno se siente seguro y no quiere no estar seguro, ¿no? Uno quiere tener la posta, saber que si hace esto, va a hacer esto y llega a esto y pi. Pero en realidad la vida no es así. Uno no es que se porta bien y le pasan cosas todas buenas, o que el malo se porta mal y no es así. O sea, es muy azarosa, no sé cómo será. Pero lo que no nos bancamos es eso, el no saber cómo será. Entonces siempre necesitamos un sistema que de alguna manera nos formatee, porque todo sistema formatea a los individuos que están dentro, ¿no? Pero eso fue así desde siempre. Qué sé yo, pienso en Roma, pienso en China, pienso ahora mismo. O sea, cómo a través de lo cultural, de lo estético, nos siguen formateando, de lo deportivo, de la educación. La educación, o sea, nos formatea. ¿Quién piensa ahora que la educación hace individuos libres, que piensen con un criterio amplio? ¿Hay alguien que piense siendo docente, sabiendo la currícula? Es solamente salida laboral. O sea, le dicen el plan, lo que se precisa determinado tipo de gente para trabajar acá o para hacer esto, y se formatea eso, y esos son los planes que hacemos. O sea, no... Pero, bueno, creo que hablé un montón. No, yo le hago no sé, qué sé yo. Yo no lo sé a eso, pero sí quería como... Sí. Como tirar eso. Hay una valentía que cada uno tiene que tener para empezar a poder ver otro horizonte, porque no lo vamos a ver desde este sistema, el otro horizonte. El horizonte se ve cambiando de lugar, yendo de un lugar a otro, se va a ver otro horizonte. Si yo me quedo acá, voy a seguir viendo el mismo horizonte. Y puedo hablar, y puedo patalear, puedo quemar, puedo explotar, pero el horizonte va a ser el mismo. ¿Cómo cambio ese horizonte? Tenés que marchar, tenés que ir de un lugar a otro, mover. Y eso es lo que nos cuesta, y eso es lo que el sistema va a hacer a través de la seguridad, a través de dejarte aquietado. Bueno, no hablo más porque me parece... No, sí. Así que Pau, cállate, María. Kurt, cállate. Sí, no se me iba a hablar. No, me encanta porque además me parece maravilloso porque justo estaba pensando en la palabra experimentar, que es salir del perímetro, irse, y nos vamos. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia el otro. Si no vamos hacia el otro, no vamos a descubrir nada
innovador ni vamos a hacer la revolución. Pero es precisamente eso, experimentar, es salir del perímetro de lo conocido, del perímetro de lo seguro, de esa... es buscar más allá. Como, bueno, yo voy a hacer una gran síntesis de una historia que tenemos con Kurt. De prepandemia, nosotros teníamos un grupo que tuvo el deseo de experimentar a través de la danza el fútbol y danza, y llevarlo a la escuela como una propuesta a través de la ESI. ¿Y a quién llamamos? Llamamos a Kurt. Y nos bailamos una chacarera con una pelota en el parque Hipólito Yrigoyen, que ni les cuento. Y yo nunca te conté, bueno, Mechi estaba en esa grupa, nunca te contamos, Kurt, que lo llevamos a escuelas, o sea, eso que vos pusiste en ese mini entrenamiento al cual nos sometimos, y a través de la danza y el fútbol, y bueno, lo llevamos. ¿Y qué pasó en los niñes? ¿Qué era? Había niñes, claro, porque encima eran del grupo de bailarines que había 3 que jugaban broso. Eran 3 bailarinas que jugaban fóbal, ¿viste? Y eran señoras grandes para esos niños de 4º, 5º grado. Eran señoras de 30 años, señoras. Y decían, ella jugó, le hizo ¿cómo es? Le hizo un caño al varón. La chica, la mujer, le hizo un caño al varón, decían. Y bueno, eso nunca te lo devolvimos, Kurt. Perdón. Pero pasó la pandemia y ahora es el momento. Qué hermosa experiencia llevar esa propuesta. Y atravesar en las escuelas a través de ESI, ¿no? De que es donde tiene que estar. Y el cuerpo, bueno, cállate. Y buscar que también los niños puedan opinar. Porque no podían creer que hubiera niñas, mujeres, señoras que jugaran fútbol enloquecidamente. Fin. Hermoso. Sí, fue una experiencia alucinante y yo creo que llegamos a la conclusión de que tanto la danza como el juego, en ese caso el fútbol, es orgánico a nosotros y nosotras. Yo tuve la suerte de toparme con compañeras que me convencieron de que lo que yo estaba haciendo en ese reducto donde ensayábamos era bailar y que yo podía bailar. Y me taladraron la cabeza hasta que yo me di cuenta que era verdad lo que ellas decían. Y sucedió lo mismo cuando rodó la pelota. Había un montón de dudas si eso que estábamos haciendo tenía que ver o no con el juego del fútbol, porque distaba mucho de eso que veíamos por televisión, y en realidad era otra forma de habitar el juego. Y cuando ahí aparece de nuevo esto de cuando uno elige, pero aparte cuando uno cree que existe ese otro camino, lo que pasa en el cuerpo a medida que uno va confiando de que eso es parte de uno o de una y que está bien así como está, es muy fuerte. Cómo se empieza a desplegar otra cosa. Después, Hernán, esto que vos tiraste, yo quisiera preguntar, como disparador, acompañar eso, si ese salir e ir hacia eso que no sabemos si existe todavía, se debe hacer de manera individual o aparece la tribu, o aparece el apoyarse, el ir de a varios, para que sea mucho más sencillo. Es una pregunta que a mí me ronda porque estoy en esa. Muchas veces siento que ir hacia lugares
que desconozco se me hace imposible si lo hago solo. Pero a mí, en lo personal. ¿Qué estaba diciendo antes de esto? ¿De qué estaba hablando yo antes de decir esto? Me perdí. Y lo de cuando habitás es el cuerpo y habitás esa parte que de la confianza. Sí. En una charla que dimos hace poquito en psicología, uno de los pibes de Yaguareté, que es fútbol disidente, habló de que a él lo bulineaban un montón, odiaba al fútbol porque él se sentía recontra por fuera en la escuela del fútbol y lo sometían a verdugueadas tremendas. De hecho, él habló de que los puños se le cerraban y el cuerpo se le ponía rígido. Después encontró un espacio como los Yaguaretés donde se encontraron un montón de compañeros, compañeras y compañeros que se dijeron que sí y que cualquier forma de habitar ese espacio de juego estaba habilitado. Y él se sorprendía de los desplazamientos plásticos que tenía escondidos en el cuerpo. Y que eso era recién una pequeña dosis de todo lo que venía por delante. Entonces, a mí me parece fabuloso eso, que hay un montón de compañeros y compañeras que están convidando esa fe. Lo sé porque a mí me pasó cuando me puse a bailar. Supe que mi cuerpo, si estaba siendo mirado, y esto es algo que fue uno de los ejes fundamentales con los que arrancó la Nati Pérez la primera charla, de qué manera miramos y acompañamos a la hora del marco lúdico, y si esa mirada es posibilitadora o impide que eso se expanda. Y siento que ahí cobra sentido la cantidad de compañeros y compañeras que fueron por más, descreyeron de que la única manera era esos movimientos cantados que te llevaban hasta cierto lugar y se largaron a explorar, aún sin saber muy bien para dónde va eso. Porque lo que hicieron fue desatar temporalmente, para siempre, por un poquito, esos cuerpos que habitamos de manera muy restringida. Una vez que uno experimenta que mi cuerpo era mucho más de lo que me contaron y de lo que yo creí, yo siento que no hay vuelta atrás. Así que quien quiera continuar con esto, bárbaro. Y si no, mi pregunta era si ese ir hacia ese lugar que no está a donde estoy y no sé dónde está, se hace pesado ir de manera individual, aparece la tribu. ¿Qué experiencias hay en función de eso? Yo te puedo decir mi experiencia y mi sentir, ¿no? Cuando vos te movés, te encontrás que hay otros que se están moviendo. A nosotros también nos pasó ahora, ¿no es cierto? Mientras vos no lo hagas, vos creés que eso no existe y que si vos te pones a andar, vas a estar solo. Pero si vos salís y empezás a andar, te vas a dar cuenta que hay otros que también están andando. Pero no te podés dar cuenta ni podés salir porque decís, hay. Porque si no es lo mismo. Porque si no, no hay vida. Porque si uno sabe lo que va a pasar y lo que va a acontecer, tiene que ver con la razón, pero no tiene que ver con la vida. Porque la vida no es razonable. O sea, lanzate y vas a ver que en ese lanzarte va a haber otro que están lanzados también. Pero nada más te lo vas a encontrar ahí a esa tribu de los lanzados, que están lanzados. Pero no podés decir de adentro, yo pertenezco a la tribu de los lanzados. Pero los lanzados están lanzados, no están...
Claro, no están diciendo ni tienen una remera ni un tatuaje de que soy el lanzado, ¿no? Entonces, claro, después sí, está eso, está, pero después de esa entrega. Pensaba en esto que aparece, que suele aparecer bastante, es una discusión que se da bastante o que aparece bastante en las clases corporales, que es las personas, cierto versus de la razón con el sentir, ¿no? Me parece que el ímpetu de ese versus que aparece es porque desde la modernidad para acá se ha entronizado mucho esa cosa de la razón. Pero en realidad la razón puede ser súper posibilitadora si está integrada con lo sensible. El tema es que ha sido tan desmedido, ¿no? Esa razón técnica, esa razón tan despiadada, ¿no? Sin corazón, digamos. Me parece que tiene que ver con eso, porque si no, para mí hay una manera, hay una cosa súper importante que es el lenguaje, ¿no? Nosotros somos seres con lenguaje. Y es a través también del lenguaje que vamos integrando esas experiencias que son puro sentir y que son puro afecto, puro... Entonces me parece que el versus también es una manera de pensarlo, ¿no? Y como yo por ejemplo siempre he sido una persona muy ansiosa y muy mental, ¿no? Entonces yo dejé de sufrir eso cuando acepté que esa era mi manera, ¿no? Que llegaba a una clase y veía a todo el mundo, suponía que todo el mundo estaba muy tranquilo y yo me sentía muy nerviosa, ¿no? O muy ansiosa, que no daba, ¿no? Viste, todos relajados, todos meditando, y yo que tenía ganas de prender fuego todo. Entonces, pero fue lindo ese proceso, porque como me estaba percibiendo a mí misma de cómo estaba. O sea, cuando a mí me decían en una clase corporal, cuando yo empecé a moverme, fíjate, sentite, yo me sentía muy nerviosa, me sentía muy mal, era lo que había en ese momento. Me parece que es muy habilitante cuando vos a una persona no le pedís algo con lo que no viene, digamos, ¿no? Cuando vos al otro lo habilitás y realmente le permitís que en una clase corporal o en una conversación o donde sea esté con lo que es hasta ese momento, es un descanso bárbaro. Y me parece que ahí la cosa del versus en lo corporal no se trata de parar la cabeza. La cabeza no para. Me parece que es poner el foco en otro trabajo, y cuando estás, por lo menos en mi experiencia desde la educación somática, estás trabajando en algo, estás concentrado en algo, estás respirando y también estás pensando a lo mejor que tenés que comprar leche, que también eso aparece todo eso junto, pero en un momento poder sostener un foco de la actividad, la mente se entrena igual que se entrena el cuerpo, digamos. Y en ese diálogo, que a veces es más feliz, a veces es más tensionado, a veces más, ¿no? Como ahí está la integración de la experiencia. Porque me parece que si uno hace algo con el cuerpo y no nota que lo hace, no puede... Vos una persona, por ejemplo, la ves tirada en el piso y la ves toda torcida, ¿no? Desde mi punto de vista, no sirve de nada decirle a esa persona cómo está. Yo le pregunto a esa persona, le digo, vos tratá de organizar la cabeza con la columna y la pelvis en una misma línea. La persona está así. ¿Te sentís derecha? ¿Te sentís alineado? Sí. Ah, bueno. Entonces, eso me va dando un punto de referencia de dónde es el derecho de esa persona, cómo se organiza cómo está organizada hasta ese momento, ¿sí? Entonces es a partir de las experiencias y a partir de que la persona va integrando otras experiencias, pero no solamente integrándolas de viviéndolas, sino que puede empezar a contar algo de esa experiencia, donde se empieza a construir otra imagen del cuerpo y otro relato del propio cuerpo, como esto que vos decís, de cosas, si a nosotros nos contaron que nuestro cuerpo no servía, no alcanzaba, etcétera, es muy habilitante cuando otro te habilita a otro tipo o a rever tu relato, tu historia, tu biografía corporal de otra manera.
Entonces me parece que yo lo que siento con respecto a la razón es que por lo menos desde las técnicas corporales, ese ataque tan fuerte ha sido reactivo a algo entendible está bien, no se puede pensar que la razón es lo único, pero me parece que ahí hay que encontrar un equilibrio. Digamos, quizá el primer movimiento es bueno, decir, bueno, no pensemos más, sintamos, pero digo, después hay que ver cómo esas experiencias, porque ni una cosa es buena en sí misma o mala en sí misma, sino cómo ese sujeto con esa historia, con esas maneras, cómo logra integrar su experiencia vital, digamos, y cómo puede habilitarse para hacer cambios, para salir a caminar, para lanzarse o ir de a pasito. Yo, por ejemplo, que he sido siempre muy cobarde, lo de lanzar no me lanzo ni loca. Pero bueno, eso va en cada quien, ¿no? Caminando, qué sé yo, de a poquito. Gracias, Nati. Estabas hablando de mí cuando hablaba del que estaba todo torcido y no se lo decías. Ahí entendí todo. Perdón otra vez, pero me dieron pie de acuerdo a lo que interpreto y a lo que aprendí y a lo que sé. Somos lenguaje, como dijo la señora, somos cuerpo y somos emociones. Y cada uno también tiene una energía particular. Pero entre el lenguaje, que es muy poderoso, yo sé lo que digo, puedo escuchar lo que me dicen, el lenguaje generativo, estamos generando ideas con lo que decimos, ni hablar del cuerpo. El cuerpo, vos vivenciaste bailar con la señora y te diste cuenta que pudiste bailar y aprendiste a poner un movimiento distinto con la pelota, que sí lo sabías, pero no con el baile ni coordinando con una música. Qué suerte, yo todavía no pude con el baile, pero sí aprendemos cuando pasamos por el cuerpo lo que nos quiere enseñar o lo que queremos aprender, a escribir, a bailar, a jugar. Los chicos con la Play no aprenden a jugar un deporte, aprenden cuando salen corriendo atrás de la pelota. Entonces, entre las emociones, la corporalidad y el lenguaje, tenemos la posibilidad de aprender. Estos pibes que están dentro de un sistema nocivo para lo que es la idea de los que aparentemente estamos acá, pueden llegar a crear un sistema diferente siempre y cuando lo pongan en palabras, lo pasen por el cuerpo, se emocionen con eso y tengan la energía suficiente para salir, dejar de ver aquel horizonte que decía el Señor y puedan ver otra cosa. Creyendo en algo, lo puedo crear. Creyendo en que puedo hacer un sistema distinto, lo voy a poder crear. Y si salí solo, así como para aquellos que crearon ese sistema nocivo y hubo gente que se les pegó, se les adhirió o por afinidad siguieron o se dejaron convencer, aunque salgas solo, los que sean afines con esa idea se te van a pegar y te van a seguir. Vos ya empezaste. ¿O no? ¿Te diste cuenta o no? ¿De qué? Que empezaste a crear otro sistema. Lo estás poniendo en palabra, lo estás vivenciando con tu cuerpo, tenés gente que te sigue. En mi caso, profe, fue una construcción de un montón de gente, incluso gente que no sé ni el nombre. He aprendido de mirarla, pero entendí lo que... Y esto se va reinaugurando incluso y todo el tiempo. Hay algo en lo que yo creía hace un tiempo que ya no creo, porque yo ya cambié y voy por otro lado.
Kurt, Sí. cuando estudiaba educación física, iba a las charlas de los grandes profesores de educación física que dictaban cursos y decían que los padres gritando atrás del alambrado, que dejen jugar a los pibes, que juegue el rengo, el tuerto, el gordo, el que llegó último, el que hace 10 goles por partido, tenían que jugar todo. Ya me jubilé en la docencia y todavía estamos buscando eso. Sí, sí, entiendo, profe. De una. Yo creo que también hay rupturas. Aparece esto que planteaba Hernán. Hay niveles de angustia que están empezando a hacerse manifiesto en lo que es el deporte infantil. Hay conflictos, se está pudriendo todo. Hay ligas que están suspendidas porque terminan en batallas campales. Yo creo que más allá de que la realidad no es como para pararse de un lugar muy optimista, creo que hay un montón de micro experiencias que se van dando y la cosa se va moviendo. A mí, con respecto a lo que planteaba Hernán de la angustia como motor, incluso como previa, me gustaría contar una anécdota chiquita. Después me gustaría preguntarle a la banda de Central cómo es caminar con el corazón en la mano en una institución como todas las instituciones de alta competencia que persigue el resultado con fuerza y que incluso se sostiene a nivel económico en pos de un resultado. Porque conozco la experiencia de un montón de ustedes y sé que estaría piola contarlas. Quien esté más borracha y se anime después se larga y lo tira. Quería contar esto cortito. En Gualeguaychú, un profe de atrás de todo nos acercó una data que para mí fue fundante, que tenía que ver con qué sucede cuando uno conecta con la otra persona, conecta con la historia de la otra persona, porque muchas veces pasamos por el deporte siendo números y qué sé yo, a primera de 1000 llegan 2 y son todas estadísticas. Y en esa charla estaba rodando la palabra y este papá profe que se había hecho cargo del club de su barrio dice: yo no quiero dirigir más en mi barrio. Se armó un silencio y le preguntamos por qué. Y qué pasaba en su barrio que no pasaba en otro lado. Y él lo que planteó fue que hacía poco había fallecido el papá de uno de los pibes que él tenía en el banco, que él siempre lo ponía de suplente porque para él no era buen jugador, y que ahora se le hacía imposible seguir poniéndolo en el banco, que él no iba a hacer eso, no podía. Y para mí fue maravilloso lo que sucedió ahí, porque apareció de golpe eso que está detrás de la estadística o que está detrás del resultado, que es la historia personal de todos esos pibes y esas pibas que antes de entrar a una competencia tienen una vida y no durmieron por querer ser parte de eso, que un montón de veces por buscar ese resultado, por organizarnos de ciertos tecnicismos, dejamos por fuera. Entonces ahí donde siento que aparece una ruptura fuerte, que es cuando de golpe conectamos con una información que no veníamos haciéndolo porque veníamos en piloto automático y aparece el golpazo. Eso a mí me trajo la data de que muchas veces en estos espacios pasamos casi a una velocidad de no sentir, porque el dolor de detenernos a mirar puede ser muy intenso también, ¿no? A él lo asaltó, lo tomó, lo agarró desprevenido, no le dejó otra que mirar lo que sucedía porque eran del barrio y lo partió al medio. Él entró en contradicción de incluso desde lo ético si estaba bien o no, si podía o no. La síntesis que él terminó cerrando fue: yo no puedo, no era ni quiero ir para este lado, ni me gustaría repensar la forma, yo ya no puedo.
esto lo que hizo fue me dejó quieto. Y ahí donde siento que continúa esto que planteaba Hernán, que muchas veces cuando la cosa se empieza a poner fulera, puede ser un primer puntapié o que está asomando algo que todavía no sabemos qué es, pero que capaz que traiga a un lugar más amoroso del que estábamos, ¿no? Bueno, la gente de Central. Así, esto es una orden. Bueno, no me queda otra. No, lo primero es aclarar esto, ¿no? Que arrancaba ahí el Kurt, de lo difícil que es exponer, de los miedos que uno siente ante eso y sobre todo cuando uno pertenece a una institución de renombre como es Rosario Central y como profesionales de la salud, en mi caso, es un desafío enorme cuidar qué decir, cómo decir, qué no decir. Así que bueno, eso como primer recaudo. Se me vienen como varias cosas. Primero que nada agradecer ahí a la compañera que tiró esto de que experimentar es salir del perímetro. Tengo la cabeza estallada, no puedo dejar de pensar cómo no se me ocurrió antes. Gracias. Bien, allá también. Muy bien. Después me viene como todo el tiempo, bueno, en mi experiencia personal son 3 años hace que estoy trabajando en la institución. Y me viene como mucho el recuerdo de los primeros días en el laburo. Y agrego una complejidad que es ser mujer, ¿no? En una institución deportiva, específicamente en el mundo del fútbol, de la alta competencia. Y con la particularidad también que en esto que planteamos y que hablamos de la necesidad de salirnos de ciertos bordes, de ciertos esquemas. Yo ya ingresé fuera de juego porque me acuerdo que me repetía todo el tiempo: no digas que no sos psicóloga deportiva, sos psicóloga deportiva. Cuando mi especialidad es psicología institucional, clínica institucional y comunitaria, digamos, que de hecho en las reuniones con recursos humanos eso estaba hablado y pactado y que justamente se intentaba trabajar desde otra perspectiva. Pero yo me acuerdo que me lo repetía: cuando te digan si sos psicóloga deportiva, decí que sí, Sofía. Bueno. Y era muy costoso en cada presentación, con toda la información que era de personas, de espacios, de lugares. Un esfuerzo muy grande, hasta que me topé con la compañera. Y no me olvido más ese día, que fue como ya verla a lo lejos era como una disposición en su cuerpo diferente a la que uno venía observando. Y bueno, yo iba caminando a lo que es pensión, lo que es Casa Club hoy. Digo, bueno, cuando te presenten, te van a preguntar, decí que sí, que sos psicóloga deportiva. Y bueno, Nati me recibe con los brazos abiertos a unos cuantos metros de distancia. En este reconocimiento también es muy difícil cruzarse una mujer ahí adentro y cuando la ves es fuerte. Y me abrazó de una manera que acá estamos, ¿no? Armando la tribu. Y me preguntó: ay, ¿sos psicóloga deportiva? Fue la primera pregunta que me hizo. Y yo en un momento de mucha intuición le digo: no soy. Soy psicóloga, me formé en la UNR y estudié el posgrado. No me digas, con Silvia Grande, sí, ay. Fue todo. Fue amor a primera vista, sí, tal cual. Pero bueno, digo, cuento esta anécdota porque pienso primero en esto, ¿no? De la importancia de encontrar esos puntos de apoyo en la institución o en los espacios que laburemos, que realmente es un desafío y que
como decía acá el compañero, no vienen con el tatuaje en el brazo, como decía, ay, viste, lo vengo a venir, ahí va, ahí está. No, incluso hay mucho disfraz, es muy difícil realmente encontrar esos puntos de apoyo, pero existen, están, digamos, están esos oasis. Así que bueno, nada, me quedo como por momentos eso, como con muchas emociones respecto de que pareciera que está todo podrido y que no, de que hay siempre hay alguna lucecita donde uno puede como encarar y que no es sin otros. Creo que estoy más que convencida de eso, que la apuesta es por ahí, a ir encontrando a esas personas que en un detalle, en un gesto, en una palabra que usa, bueno, acá tengo un aliado, una aliada, donde puedo hablar sin tantas caretas, porque realmente a veces es necesario como, bueno, hablar en el idioma que se habla, ¿no? En el mundo del fútbol profesional, para poder hacer ingresar otras lógicas, para poder hacer ingresar otras palabras. Y también les comparto que para mí en su momento, y sigue siendo hasta el día de hoy, la afectividad era un punto de apoyo fundamental. Hay algo también ahí como muy de mi subjetividad en eso. Y me acuerdo que me cuestionaron mucho eso mis compañeros. De hecho fue hasta un llamado de atención en un momento: che, está abrazando mucho a los pibes, ¿vos? ¿Qué te pasa? Y bueno, es en el intercambio con compañeras que la ven de otra forma, en donde, no, pará, esta es tu forma, o sea, vos andás así por la vida, digamos, ¿no? No vas a perder algo ahí de tu esencia en todo caso, poné a laburar eso, o ponele palabras a por qué vos trabajás desde ese lugar, o por qué para vos es tan importante un abrazo, bueno, como esa otra cosa que se me ocurre para compartir. Y lo último es que también me pasó que cuando empecé a laburar en Central, en el alto rendimiento, y además siendo de un pueblo, de una localidad muy chiquita, viajar todos los días o la mayor parte de los días de la semana desde Las Parejas hacia Arroyo Seco, es una disponibilidad de tiempo y un cansancio muy grande, lo cual me llevó a dejar de hacer danzas. Cosa que es constitutiva dentro de mi vida. Bueno, fueron los primeros años, porque para mí yo arranqué a laburar y encima vino la pandemia, entonces fue como muy costoso ahí armar de hacer pie. Y en un momento como que dije, basta, no sé cómo, yo vuelvo a baile, necesito mi clase de baile. Y fue zarpado la transformación y los efectos que eso generó en mi posición clínica, en mi posición ética, en mi vínculo con los pibes, en la creatividad de las propuestas. Fue zarpado, fue una experiencia que también se las quería compartir. Nada más. Bueno, hay un montón de disciplinas que se están filtrando en la alta competencia desde costados, o desde grietas o desde espaldas institucionales que se abren y que soportan ese embate de resistencia que suele tener una mirada rígida como es la estructura deportiva en la alta competencia. Se me hace imposible no pensarlo a mi viejo cuando hablamos de eso. Y lo hago con mucho cariño. Pero son esos hombres que han sostenido esa forma donde moverlos de ahí era desestabilizar todo. Porque incluso eran nombrados desde ahí. Entonces, esto también lo planteo porque siento que si bien hay un montón de gente dentro de las instituciones
sea de alta competencia, sea de institución deportiva barrial, lo que fuere, que especula y tiene una expectativa meramente económica. También hay un montón de compañeros y compañeras que están deteniendo el ingreso de nuevas miradas desde lugares de nobleza, de esa cuestión incluso muchas veces hasta generacional, que se hace difícil que eso se abra camino, ¿no? Entonces ahí me parece que también hay una artesanía, como eso que nos está pasando en la destrucción de un montón de paradigmas que se están instalando con fuerza y que nos cuesta un montón, que tampoco sé si son tan generacionales, porque, qué sé yo, entonces siento que ahí se da como una artesanía y ver la manera de ir desmantelando. La otra vez la Lucre contó que a su charla vinieron sus profes y que fue un recontra desafío, porque también había casi un enfrentamiento, si uno le pone entre comillas, de lenguajes o de modos, pero en el medio había un afecto bárbaro. Y creo que ahí empieza a como mínimo abrirse algún tipo de grieta de alguna manera. Está pasando en algunos clubes recuperados donde la antigua comisión directiva y la camada de pibes y pibas que vienen pulsando, lo primero que hay es un choque muy fuerte porque hay como mucho miedo y mucho desconocimiento, y cuando aparece un laburo de reconocimiento y de poder bajar un cambio y de ver que hay estructuras que se vienen consolidando en el tiempo, ahí aparece como algo que se abre. Muchas veces no. Mechi. Bueno, me voy a ir para otro lado, pero quiero contar una experiencia que me parece que tiene que ver con esto que decís, Kurt, que es que a veces vemos enemigas y enemigos en todos lados, porque en relación a la niñez, fundamentalmente, a mí lo que me pasó es llegar a una escuela en la que se maltrataba mucho a las niñas y a los niños en general, pero había algunas compañeras que no, esto que vos decías, encontrar quién, esto que decía también ella, ¿no? Encontrar con quién hacer algo. Y mi corta experiencia en esa escuela, que fue bastante fatídica, lo que me generó a mí fue poder dejar ahí, de alguna manera, primero arranqué con tirar la onda de repensar los paradigmas de niñez, poder poner en juego alguna cosa de esa, y después surgían situaciones concretas, ¿no? De, bueno, esto, de querer llamar a la vicedirectora, querer llamar a la policía, bueno, no por esto, por el otro. Mis compañeras que no sabían qué hacer con semejantes verdugas, digamos, ahí adentro, encontraron en mí, en ese poquito tiempo que pude estar en esa escuela, alguien que le dijo, no, se llama niñez, se llama un compañero, se llama alguien del gremio, se resuelve no con la policía, no con reprimiendo a nadie, un niño, una niña de 9 años, digamos, que está escapándose de la escuela nomás. Y quedó marcado eso de alguna manera, eso quería decir. Yo no voy más, no sé más nada de la escuela, pero eso, posibilitar la otra mirada. Porque digo, también esto de los sistemas de valores, yo pensaba, es complejo, porque todos tenemos diferentes sistemas de valores. Acá mismo no manejamos un solo mismo idioma. Entonces, como es complejo hablar de eso, porque si hilamos finito nos podemos enfrentar al toque. Pero en realidad me parece que eso, que es como, bueno, ¿qué cosa puedo posibilitar yo desde la info que tengo? O sea, cosas simples como información, o sea, eso. En esa escuela no había nunca nadie elevado un socioeducativo, es cuando vos como haces el reclamo al ministerio de que hay alguna niñez vulnerada, digamos. No había nadie, históricamente no había habido un solo informe. Estuve 1 año y medio y elaboré 11. Me echaron de la escuela, claramente, por más que era pública. Digamos, las directoras, que son dinosaurios, me echaron. Las compañeras que maltrataban niños me echaron. Bueno, no pasa nada. Pero digo, ahí quedó, de alguna manera, que si hay alguien vulnerando a un pibe, maltratando, se puede agarrar el teléfono y llamar a alguien. Y decir, che, no. O, bueno, aunque parezca una amenaza, pero digo,
Bueno, quedó dando vuelta una info, por lo menos. Digo, bueno, seamos eso y escuchemos también, porque probablemente haya cosas de nuestros sistemas de valores que también podamos mover. Entonces eso digo, como eso es que sea colectivo, me parece. Clarísimo. Clarísimo, Mechi. Para que quiero chequear el tema del tiempo, porque está Charlie Egg en la gatera. ¿Estamos? Pues, hasta el apellido. Ya estamos elongando. Está elongando con su hincha y haciendo movimientos precompetitivos. Se podría decir. Facu. Facu está pelando un pollo y yo lo quiero decir. ¿Cómo te maté? Estaba haciendo un chori al medio. Escuchá, ¿qué hora es? 10:15. Ahí estamos. Es la hora de la Cenicienta. Bueno, habíamos pactado este horario también para que ser prolijos con todos y todas los que están laburando acá y que se viene la parte del bailongo. Yo quiero agradecer, yo creo que esto da tela para cortar recontra. Quiero agradecer por la osadía y la propuesta de la Popular que nos permitió a la Nati, a la Lucre, al Samurái Hernán y a mí poder compartir algo de lo que venimos viendo que puede estar piola ir convidando y que existió en todos los encuentros este circular de la palabra y de saberes que nos quedamos cortos porque no hay tiempo, pero que me parece que lo que queda latiendo es que hay otros caminos, que hay gente que lo está llevando adelante como puede, que incluso hay gente que todavía no arrancó o sí, y que está latiendo en función de eso y que cada paso que uno convida es importante y que uno va a ir revisando también si todas las vueltas que nos falta ir dando y que todos vamos siendo en función del otro y la otra con lo que nos vamos encontrando para recuperar la fe en este contexto del orto que estamos viviendo. Gracias por el respeto, gracias por poner la palabra. Se viene Charlie Ig.